Amados hermanos y amigos, sean todos muy bienvenidos. Son todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que compartamos, por favor, la lectura de la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 6, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer allí a partir del versículo 9 y hasta el versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 20. Leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Amén, decimos. Mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas, verso 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Amados hermanos, examinando algunas verdades, me parece absolutamente imposible, humanamente imposible, pretender revisar así como detalladamente todo el contenido de las cartas apostólicas. Me parece que no lo intentaríamos siquiera, porque es mucha la abundancia que hay de bendición, y es mucha la instrucción, y es mucha la doctrina que se manifiesta, ¿no? Pero también es mucha la revelación respecto de la cual uno está obligado a detenerse y rogar al Señor que vaya revelando y que vaya bendiciendo, Pero en este trabajo que hacemos, en lo que podemos, debemos considerar aquí un par de cosas por causa de lo que acabamos de leer en la porción del capítulo 6 de Primera de Corintios.
Una cosa es que en el capítulo 5, el apóstol ha tratado una situación muy complicada, muy complicada. No vamos a entrar nosotros a examinar el hecho, no a lo menos hoy, pero es una situación muy complicada. Un varón, un joven, juzgaría uno, dentro de la congregación, era parte de la congregación, fue tentado por el maligno y terminó en una situación de pecado, claramente de fornicación de parte de él, pero nada menos que con la mujer de su padre. Uno entiende que un hombre viudo que tomó a una mujer entonces para hacerla su mujer, y este joven, este hombre, terminó entonces en una situación de pecado con aquella mujer, la mujer de su padre. Sobre esto debo decir, hermanos, que la Escritura tiene claro mandamiento respecto del cuidado que debe tener todo hombre y toda mujer respecto de la parentela, respecto de los que son parientes en línea directa, padres, hijos, abuelos, nietos, sobrinos y tíos, ¿no? Pero también los otros, ¿no? Qué sé yo, la esposa de un primo, la esposa del tío, hay una manifiesta disposición de Dios el Padre respecto de todas estas cosas. Muy bien, avanzando el apóstol en el desarrollo de su carta, nosotros nos encontramos aquí en el capítulo 6 con cómo es que el apóstol va a usar la situación anterior para referirse a un tema más alto, un tema que claramente la iglesia debe conocer, también debe asumir como palabra de Dios y finalmente debe obedecer según lo que está dicho. Yo juzgo que lo primero que debemos decir para entender el resto es los versículos 19 y 20. Yo juzgo que eso es lo primero. ¿Qué dice el verso 19? ¿O ignoráis? Porque la iglesia del Señor no puede ignorar esto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, Espíritu que está en vosotros, Espíritu que tenéis de Dios? Y que dice, no sois vuestros, ustedes ninguno, si están en la iglesia, si son parte de la casa del Señor, ustedes ninguno se pertenecen a sí mismos, ninguno es vuestro. Ninguno puede decir, este es mi cuerpo, esta es mi mente, yo decido lo que hago y lo que voy. No sois vuestros. Ya dijo antes que somos templo. Hermanos, uno no puede tomar un templo, hablo físicamente, ¿no? De una construcción, de un lugar de reunión. Uno no puede tomar un templo y usarlo el día domingo como centro de culto, de adoración, de alabanzas al Señor, y en la semana dedicarlo a feria libre o a otro tipo de negocios o simplemente a situaciones de pecado y arrendar un lugar para que alguien haga fiesta y beba y haya situaciones de pecado. No es así. Cuando uno ofrenda un lugar como templo al Señor, como casa del Señor, uno lo santifica, lo aparta absolutamente de todo y por todo y para todo. Y aún si hubiera necesidad en el lugar físico de establecer, de hacer alguna actividad congregacional, como compartir, como sentarnos alrededor de la mesa y compartir el pan, aún aquello se hace con mucho cuidado en la santidad del Señor. Sobre todo entendiendo lo que dice el apóstol, que por la palabra y la acción de gracias todas las cosas son santificadas. Entonces el templo de Dios siempre es un lugar santificado, siempre es un lugar apartado solo para dar gloria al Señor. Entonces, ¿qué dice el Espíritu hablando por el apóstol? Primero dice, no se olviden que ustedes son templo de Dios. ¡Wow!
Entonces, si entiendo esta verdad, si la iglesia entiende esta verdad, claramente no podrá usar el templo de Dios para otra cosa. No lo puede usar para otra cosa, nada del templo, nada. Entonces, si alguien dice, yo me cuido de la fornicación, ¿no? Me cuido de algún otro pecado manifiesto con mi cuerpo. Sí, pero ¿y qué pasa si tiene libertad para hablar cosas que no están bien, que son incorrectas, que ofenden a otro, que dañan la santidad de Dios? ¿Qué pasa si no cuida su vista, su mirada, sus ojos? ¿Qué pasa si con lo que lee o con lo que ve está dañando, está provocando suciedad en el alma, en el interior de este templo del Espíritu del Señor? Entonces, si somos templo, somos absolutamente templo, absolutamente. Entonces alguien podría decir, bueno, pero es que entonces yo ya no tengo tanto interés en ese templo. A lo mejor puedo salirme de ser templo, dejar de ser templo durante tales días y bueno, el fin de semana otra vez vuelvo. No es así. Versículo número 20 dice que nosotros somos templo del Espíritu del Señor porque, verso 20, porque no depende de ustedes, sino que habéis sido comprados por precio. Oh, gloria a Dios. O sea, no es que yo sea templo de Dios porque yo gentilmente me vine y me ofrecí al Señor. No es que yo sea templo porque a mí me pareció tan bonito el hecho. Entonces yo le dije, Señor, ¿qué te parece? No. Es Él el que decidió. Es Él el que me compró por precio. Así está dicho. Por precio. Y usted sabe que el precio de nuestra salvación, el precio de nuestra limpieza del pecado, el precio de hacernos hijos de Dios y por lo tanto santificarnos y hacernos templo del Espíritu Santo, el precio pagado fue la vida, fue la muerte y la sangre derramada de nuestro bendito Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria por siempre y para siempre. El precio no fue poco, hermano amado. Entendido de esta manera, entonces, ¿qué decimos? Que hay un llamado del Señor. En dos sentidos. El llamado es uno, pero tiene dos afluentes que deben, espero claramente, ayudarnos. Primero, decir que quien cometa cierto tipo de pecado no tendrá acceso a la casa eterna de Dios. Primera cosa. Y lo segundo es un llamado a separarnos, a santificarnos, porque somos del Señor y somos para el Señor. Brevemente examinemos este primer afluente, ¿no? ¿Qué dice la Escritura respecto de aquellos que viven irresponsablemente? Aquellos que buscan la satisfacción de la carne, aquellos que buscan hacerlo a su manera porque quieren vivir bien. Quieren, comillas, aprovechar bien el tiempo, quieren pasarlo bien porque, como dicen muchos, después de esta vida no hay otra. La iglesia del Señor sabe que esa es una frase maligna y sabe que nosotros vivimos bajo una enorme esperanza. No se turbe vuestro corazón. Aleluya. Si creen en Dios, crean en mí, dijo Jesucristo, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y yo quiero, dijo Él, que donde yo estoy, vosotros también estéis. La iglesia del Señor vive en esperanza, sabiendo que la vida que viene es muchísimo, bendito sea, muchísimo mejor que la vida que hoy alcanzamos a tener. Aunque hoy, estando en Cristo, ya vivimos tan bien por la gracia de Dios. Vivimos en su paz, vivimos bajo su misericordia, ¿no? Muy bien, lo primero es entonces, ¿qué pasa si alguien irresponsablemente vive y hace con su vida, con su cuerpo lo que quiere? Versículos 9 y 10. Primera de Corintios capítulo 6, ahí estamos. Miren lo que dice el versículo 6. ¿No sabéis que los injustos, allí parte,
los injustos, los que no usan la justicia de Dios, los que no son parte de buscar el reino de Dios y su justicia. Muy bien, los que no aplican la justicia de Dios a su vida. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No heredarán, hermano. Aunque se porte bien, sea buen ciudadano, pague los impuestos. Si no está en el reino de Dios y su justicia, entonces no heredará el reino de Dios. Pero dice, no erréis, tampoco heredarán. Por eso dice, ni los... Y luego va a decir, ni... O sea, así como los injustos no heredarán, lo que dice es que tampoco heredarán los fornicarios, los idólatras. Y no habla solo, hermano, de rezarle a una figura que esté en la muralla, ¿eh? Habla de todo tipo de idolatría, todo aquello que sea depender de a veces los recursos económicos, de excederse en el amor a la familia más que al Señor, amar más el trabajo que al Señor, amar más el nombre o la posibilidad de conseguir una posición, amar todo eso más que al Señor. Todo eso es idolatría, porque la idolatría es tener otro amor. Como le dice el Señor a una de las iglesias allí en Apocalipsis, ¿no? Aunque has hecho bien muchas cosas, pero tengo una cosa contra ti. Has dejado tu primer amor. Ya no soy yo lo primero, no soy el centro de tu vida, ¿no? Muy bien, entonces no entrarán, no heredarán el reino de Dios. Los injustos, dijimos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, estos son los que ya están casados, ni los afeminados. En esto papá y mamá son muy importantes, muy fundamentales, porque a veces aparecen pequeños gestos en nuestros niños, en nuestras niñitas, algunos por simple imitación, porque un compañerito lo hizo y le pareció bonito en el colegio, o porque vieron a alguien, un tipo en la televisión que lo hacía de cierta manera, entonces le llamó la atención y quiso empezar y comenzó, imitó, hizo algo. No, ante el primer gesto debe haber corrección, debe haber palabra de Dios, porque como sabemos, para Dios no hay más posibilidades, sino que lo que Él creó, varón y hembra los creó. Por tanto, ningún afeminado. Mire, hermanos, hermanas, atención, por favor, que esto podría ser muy determinante, podría tener un efecto eterno. La corriente del sistema provoca, ayuda y estimula, incluso con leyes, a que las niñitas ya no sean niñitas, sino que tomen otros papeles y se unan niñas con niñas y se hagan cariño y estén juntas y si pueden más adelante hagan matrimonio de mujeres con mujeres. Y lo mismo varones con varones. Lo estimula la sociedad, lo estimulan medios tan lamentables como la televisión. Está durante todo el día, gente que tiene estas situaciones de ninguna claridad acerca de su condición sexual o de manifiestamente son homosexuales, Está permanentemente todo el día insinuando cosas, diciendo cosas, exigiendo cosas para ellos. Entonces podría ser que un niño, una niñita, que es parte de la casa de Dios, hermanos, si está en su casa, si es su hijo, si es su hija, si es su sobrinito, su sobrinita o su nieto, estando en la casa de Dios, pudiera ser que les llame la atención lo que vio, lo que le dijeron, les llame la atención ese amiguito o esa niñita que es tan cariñosa en el colegio o en el barrio. El problema no es solo que un varón sea afeminado o que una niña tenga cierta desviación sexual. El problema no es solo eso. Porque en una de esas alguien diría, pero que lo pasan bien, ok, está bien. No, el problema, mamá y papá, a ustedes me dirijo ahora. Y el problema es que si no se corrige todo rasgo afeminado de un varoncito o toda actitud incorrecta de una de nuestras niñas, no solo van a desagradar a Dios en este tiempo por el pecado que están cometiendo, sino que perderán la entrada a la vida eterna. Porque estamos examinando lo del verso 9. Ninguno heredará, dice, el reino de los cielos. Y entre esa lista, los afeminados están claramente manifestados. Usted lo entiende. Entonces, atención, amados, mucha atención.
Pero además agrega que no entrarán, y uno lo entiende al tiro que no, pues hermano. También dice, no entrarán los que se echan con varones, o sea, los que manifiestamente ya están en la homosexualidad. Obviamente que Dios no lo va a permitir. Están bajo maldición desde siempre y se van a mantener así. Obtengan los derechos que obtengan en cuanto a esta sociedad. Reciban como apoyo las leyes que reciban y hagan las marchas que hagan. Delante de Dios están en un pecado tan grande que Dios podría perdonarlos si hay un profundo y sincero arrepentimiento. Si lo hay y vienen a Cristo, el Señor puede, por su gracia, puede perdonar, hermanos. Pero al perdonar, cambiará su vida, cambiará sus formas, dejará de tener agrado por los varones, empezará a sentir la atracción correcta y propia por las damas. El Señor ordenará plena y absolutamente su vida. Y eso será el testimonio de que Dios le ama, de que Dios cambia la vida, de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas han pasado y en Cristo todo es hecho nuevo. Pero no porque alguien viene y permanece y asiste a un lugar, pero mantiene su condición, por ejemplo, de homosexualidad, significa que Dios está feliz con él porque está dentro de la iglesia. No. Está dentro, está afuera. Dice que ni los afeminados, ni los que se echan con varones no entrarán. Hermanos, no entrarán en el reino de los cielos. Verso 10 dice que tampoco entrarán los ladrones. Si tuviéramos tiempo o quisiéramos haber hablado un poquito de esto, porque cuando hablamos de ladrones uno entiende que está referido al que le roba a la otra persona, al que le roba al vecino, al que roba algo en el negocio, etc. Pero siempre he tenido la gran inquietud de, ¿y qué pasa con aquellos que le roban a Dios, nuestro Padre? ¿Qué pasa con los que le roban a Dios? ¿Tienen alguna posibilidad? Aunque sigan asistiendo a la reunión, aunque sigan cantando. Aquí dice que ningún ladrón entrará, los ladrones no entrarán. Dice. Y el Señor le dice a Israel, y es una palabra que quedó escrita como ejemplo para nosotros, le dice a Israel por Malaquías, ustedes todos me han robado, ustedes todos me han robado. ¿Usted lo recuerda? No voy a insistir en eso. Pero hay gente, hay cristianos, hay hermanos que le roban a Dios. Posibilidad de entrar, de recibir la herencia entonces. Ningún ladrón entrará, hermano. Y los que le roban la gloria a Dios y la asumen para ellos. Y los que le roban tiempo para Dios. Y son primero su trabajo, su quehacer, el placer, el pasarlo bien, el ir a divertirse con los amigos. Y no apartan tiempo para dar al Señor la gloria, la honra y alabanza que a Él corresponde. Los que nunca tienen tiempo para en oración estar en la presencia del Señor. Pero sí tienen tiempo para ver mucha televisión, sí tienen tiempo para estar con los amigos. ¿Qué pasa con los que le roban a Dios el primer lugar en sus vidas? ¿Qué pasa con los que aman otras cosas antes que a Dios? ¿Son o no son ladrones, hermanos? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Hay borrachos que no solo se emborrachan con vino, quiero decirle, o con licor o con tragos. Hay otros que se dejan emborrachar con otras cosas del sistema, con ciertos nombramientos, con ciertas cosas. La política tiene mucho de esto. Se emborrachan porque son fulano de tal, porque van a ocupar cierta posición. Ningún borracho entrará, hermanos, ni los maldicientes, los que dicen mal. Pudiera ser que no siempre estos maldicientes digan groserías así que son terribles, son feas. Y no, a lo mejor no hablan tan groseramente, pero a lo mejor el contenido de lo que dicen es muy maligno. Es de mucha destrucción, con mucho veneno, con mucha intención de dañar al prójimo. Los maldicientes no van a entrar. Tampoco los estafadores. Dice expresamente, comenzó el texto diciendo que no heredarán y termina el texto diciendo que ninguno de estos heredarán el reino de Dios. Pero también nos recuerda diciendo, esto erais algunos de vosotros. Gloria a Dios. Así fuimos muchos, así fuimos seguramente la mayoría.
Pero el testimonio del Espíritu dice, aunque así erais algunos, más ya dice, habéis sido lavados, aleluya, y habéis sido santificados, apartados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Bendito y alabado es el Señor. Bendito y alabado es el Señor. Acompáñenme a Apocalipsis, porque alguien podría decir, ya, pero es que esto lo dijo el apóstol y a lo mejor el apóstol no estaba tan claro en estas cosas. Acompáñenme a Apocalipsis, la última visión de Juan, cuando está en la isla de Patmos y él recibe un trato del Señor precioso. Mire, por favor, cómo en la gracia del Señor podemos confirmar lo que está dicho por aquel varón. Apocalipsis capítulo 20, 21, hermanos, 20, 21 y 22. No vamos a leer los 3 capítulos, obviamente. Pero en el capítulo 20, el versículo 15, por favor, capítulo 20, verso 15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Usted sabe que para estar inscrito en el libro de la vida hay que estar y permanecer en Cristo el Señor, ¿no? Solo en Cristo el Señor. Capítulo 21, por favor, capítulo 21. Versículo número 27. Después que habla de la nueva Jerusalén, la nueva gran casa de Dios, versículo 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por favor, capítulo 22, amados hermanos, capítulo 22. Quiero decirle que en el capítulo 22 habla directamente el bendito Hijo de Dios, el bendito Hijo de Dios. Para confirmar lo que acabo de decir, lea conmigo el verso 12. He aquí yo vengo pronto, usted sabe que el que viene es Él. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Mira el 13 para mayor claridad. Yo soy el alfa y la omega. Usted sabe que nadie más en la existencia del universo podría decir algo como eso. Solo el bendito Hijo de Dios. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Gloria a Dios. Si a alguien le cabe alguna duda, mira el verso 16. Yo Jesús, clarito, ¿no? Yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en la iglesia. Dice, yo Jesús, yo soy, dice, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Pero hablando del mismísimo Hijo de Dios, dice en el versículo 14 y 15, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Aleluya. Mira el 15. Mas los perros estarán fuera. Esto de los perros tiene 2 acepciones que debemos mantener entre nosotros. El apóstol le escribe a los Gálatas y hace referencia a los perros en términos de esta disputa, de estas discusiones, de estas situaciones de poco amor, donde unos pelean con otros y unos se dañan con otros, ¿no? Allí el apóstol hace referencia a los perros y él dice que los perros no, claro, van a quedar fuera también, ¿no? Así está escrito. Pero está la segunda acepción que está dicha por el apóstol Pedro cuando dice que los que vuelven atrás, habiendo creído en Cristo, se cumple en ellos el proverbio que dice, el perro vuelve a su vómito. Por tanto, los que tienen alguna de estas condiciones están vistos de parte del Señor, entonces como la manifestación de un animal, ¿no?
Y dice que estos perros quedarán afuera, pero también quedarán afuera los hechiceros, hermanos, los hechiceros, los que viven en funciones de predecir los tiempos, de ver qué dice el horóscopo, los que le creen a lo que dice la señora de la televisión, los que andan preocupados de lo que dijo el otro desde Brasil, ¿no? Los hechiceros, dice, también quedarán fuera, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Todo aquel que ama y hace mentira. Entonces la pregunta es, ¿y qué corresponde hacer? ¿Y qué hay que hacer? Simplemente, si tiene su Biblia abierta, lea conmigo el subtítulo de 1 Corintios 6 sobre el verso 12. Lea conmigo el subtítulo. Dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Ese es el punto entonces. Ya leímos 19 y 20, somos comprados por el Señor, somos templo del Espíritu Santo. Por tanto, no podemos nosotros disponer a nuestro arbitrio del cuerpo que el Señor nos ha entregado en administración. Más bien, ¿qué dirá la Escritura? Y con esto debo terminar. ¿Qué dirá la Escritura? Mire, por favor, en el libro de Levíticos, de dónde viene ya la palabra del Señor. Levítico capítulo 21, hermanos. Levítico capítulo 21. Por favor. Pido perdón, pero estoy allí. Levítico 20, no es 21, es 20. Levítico capítulo 20. Mire por favor el versículo 7. Quedó dicho en la ley de Dios. Levítico 27 dice, santificaos pues, santificaos, apartados, alejaos de todo aquello en lo que no hay santidad. Ese punto. Santificaos pues y sed santos, o sea, vivid santamente, porque, mire la razón por la que hay que ser santo, porque yo Jehová soy vuestro Dios, dice, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Mire por favor en el capítulo 19, Levítico 19, 2. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, ¿qué hay que decir a la congregación, al pueblo de Dios? Santos seréis, dice, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios, Jehová vuestro Dios. Para cerrar, quisiéramos compartir algo más, pero juzgamos que el tiempo que hemos determinado para esto es el adecuado y no vamos a excedernos más de la cuenta. Primero de Pedro, capítulo 1, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Ahí está el llamado que esperamos que la iglesia del Señor reciba, que la iglesia atienda y que la iglesia obedezca. Nunca a mí, sí a la palabra del Señor, sí al Espíritu del Señor que está tratando con nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16. Mire el 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo. Dios el Padre nos ha llamado en Cristo su Hijo, ¿no? Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, aleluya, en toda vuestra manera de vivir. No en los tiempos de reunión solamente, no en un horario, no cuando ora, no, sed santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, ha dicho el Señor. Ruego que el Espíritu de Dios siga tratando con nosotros, hermanos. Hay un llamado del Señor a vivir para Él, porque somos de Él, pues Él nos ha comprado con el sacrificio de Cristo su Hijo y con la sangre derramada del bendito Redentor. Señor les bendiga y el Señor les cubra y les guíe en todo. Amén. Amén.